Apreciados estudiantes del programa virtual de formación misionera de Obras Misionales Pontificias de Colombia, reciban un cordial saludo. Mi nombre es Oscar David Lopera Pérez y los estaré acompañando en este curso Proyecto de Pastoral Misionera, que no es sino un curso de desarrollo de competencias investigativas que los preparará a ustedes para que cuando finalicen su ciclo de estudios puedan abordar con mayor conocimiento y mayor apropiación de los elementos investigativos la realización de su proyecto de pastoral misionera, que es un requisito de graduación de este programa. Bueno, les quiero compartir en esta videoconferencia algunos aspectos relacionados con la actividad diagnóstica y de presentación, con el desarrollo de la actividad número 1 y con el desarrollo de la actividad número 2. Tengamos en cuenta que lo que vamos a ampliar en esta videoconferencia y en la próxima, porque son dos, vamos a explicar unos contenidos que yo les adjunto con las actividades. Esos contenidos son la síntesis del contenido del curso. Lo que pasa es que ustedes saben que solo disponemos de 5 semanas y en esas 5 semanas no alcanzamos a abordar las 148 páginas que nos ofrece el contenido del curso. Les queda a ustedes la tarea en sus ratos libres de profundizar y leer dichos contenidos. Y más bien, yo dentro de las actividades les ofrezco los elementos teóricos necesarios para que puedan abordar conveniente y exitosamente las actividades propuestas en el curso. ¿Listo? Entonces esa es como la idea, muchachos, que simplifiquemos lo complicado y no compliquemos lo simple, pero eso sí, sin afectar la profundidad y la calidad del curso. Eso sí lo quiero dejar muy claro. Entonces, miremos la actividad diagnóstica y de presentación brevemente. En todos los cursos que yo abordo, si alguno ha estado ya en cursos conmigo, sabe que yo manejo el mismo esquema en todos los cursos que lidero. Simplemente cambio la temática de acuerdo al énfasis del curso. Entonces aquí pues la temática es netamente investigativa, entonces a la actividad diagnóstica y de presentación le agregué 5 puntos. Quiero hacer énfasis en el último punto. Si va a trabajar en equipo, indique por favor el nombre de sus compañeros. Les quiero hacer una moción y una exhortación cariñosa a que en la medida de lo posible trabajen en equipo, porque es más fácil de ayudarse, es más fácil para compartir saberes, para llegar a conclusiones. 3, 4, 5 mentes piensan mejor que una, entonces pueden surgir grandes aportes a partir de ese trabajo en equipo.
Lo sugiero no tanto para este curso, sino para cuando llegue el momento definitivo de presentar su proyecto. Les aclaro además que las actividades que hay propuestas en este curso están en sintonía con la estructura que Obras Misionales Pontificias tiene adoptadas y estipuladas en este programa para la presentación del trabajo de grado o proyecto definitivo de pastoral misionera. Entonces no es que este curso va por un lado y el proyecto por otro y entonces aquí vamos a perder el tiempo. No. Este curso, si ustedes lo hacen a conciencia, les va a dar lo que en el proyecto definitivo de pastoral misionera, cuando ustedes estén finalizando sus estudios, se conoce como el primer avance. Casi que es el anteproyecto, casi que es el fundamento. De hecho, estos elementos son el fundamento del proyecto, que ya cuando ustedes lleguen allá, los pueden potenciar o los pueden actualizar de acuerdo pues al tema que vayan a abordar. Pero ya ustedes deben estar en este momento, porque supongo que cuando ustedes se matricularon a este programa, observaron el plan de estudios y en el plan de estudios les aparecía un titulito que decía Proyecto de Pastoral Misionera, y desde ahí ustedes empezaron a pensar en qué podrían trabajar como proyecto. Entonces ya más o menos ustedes deben estar mirando una idea que quieran desarrollar. En ese sentido, yo les pido que se orienten por los contenidos que les van a aparecer en las actividades y por las instrucciones que yo les ofrezca en los mensajes de balance que les envío semanalmente, tanto por el curso como a sus correos personales. A veces me da la sensación, lo digo con todo cariño y con todo respeto, de que nuestros estudiantes de Obras Misionales Pontificias no leen esos mensajes de balance, que no solo se ponen en los cursos que yo dirijo, sino en los que dirigen los demás profesores. Aprendamos a seguir instrucciones. Esa es una clave muy importante cuando se asume el estudio virtual. Se los digo con todo cariño, con todo respeto. Quien sigue instrucciones difícilmente se equivoca. Por ahí decían los abuelos, el que obedece nunca se equivoca. Entonces, sigamos instrucciones, ciñámonos a lo que nos pide estrictamente las actividades, y especialmente en el caso de este curso. A veces se encuentra uno con unas actividades que tienen un montón de elementos metodológicos. Me ha ocurrido en otras ocasiones que he estado al frente de este curso y yo, este muchacho, ¿de dónde sacó esos elementos? Aspecto legal de un cursillo catequético, y se va uno a mirar y encuentra uno que son elementos plagiados de internet y que ni siquiera tienen que ver con el tema que el estudiante está abordando. Entonces, si bien es cierto que en ninguna materia estamos llamados a apropiarnos de las ideas que no son nuestras, con mayor razón en estos cursos que son tan definitivos, porque nos llevan al producto final de toda esta etapa de formación misionera. Entonces, mucho cuidado con eso. Entonces, eso en cuanto a la actividad diagnóstica y de presentación. Miremos ahora
la actividad número 1. Este curso tiene 3 actividades. Esas 3 actividades son temáticas y por tanto calificables. Las 2 primeras valen un 30% y la tercera vale un 40%. Vamos a hacerlas a conciencia, de la mejor manera, para que realmente les pueda servir a ustedes. Cuando yo les revise a ustedes esas actividades, yo les voy a ofrecer respetuosamente una retroalimentación o una realimentación de dichas actividades. Y me voy a atrever a decirles qué es lo positivo y qué es lo negativo en lo que ustedes me entregaron. O si todo es positivo, se los voy a decir. Si todo es negativo, también se los voy a decir. Y voy a dar una calificación, como todos los cursos. Sinceramente, a mí no es cuento de profesor, sino que es realidad. A mí la nota me interesa muy poquito. Me interesa más lo que ustedes aprendan y lo que ustedes construyan. Yo he recibido trabajos de ustedes, muchachos, que para mí no se merecen un 5, se merecen un 100, pero la plataforma califica hasta 5. Entonces, ¿qué les quiero decir con eso? Les pongo el 5 porque es la máxima nota que permite poner la plataforma, pero realmente debería ponerles un 100 o un 200. ¿Sí? Porque el trabajo es tan bueno que desborda una calificación. Entonces, en ese sentido, la nota es lo de menos. Lo importante es que usted, en esa actividad, coja esos elementos que debe mejorar y ya usted, como tarea personal, los haga. No para entregármelos a mí ni para devolvérmelos a mí, que en estos estudios de índole universitaria los refuerzos no existen. Eso se hace en el bachillerato, sino para usted mismo. Aprenda para usted, aprenda para su comunidad. El pastor no tiene derecho a ser ignorante. Nosotros no tenemos derecho a ser ignorantes. Nosotros como líderes de una comunidad no tenemos derecho a ser ignorantes. Entonces aprendamos para nosotros, para responder a ese llamado que el Señor nos hace y que el Señor les hace. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, si usted aborda las correcciones, las asume y hace las correcciones en el papel, usted puede guardar esas actividades para que cuando llegue el momento de realizar su proyecto, pueda aplicarlas ya en el proyecto definitivo. Síganme el consejo y verá que les va a servir de mucho. Bueno, en la actividad número 1, voy a procurar no echar mucha carreta, muchachos, para no alargarme, pero sí me voy a detener mucho en los aspectos metodológicos, porque es que este es el camino para llegar a la construcción de un buen proyecto. Eso es la metodología, un camino para llegar a un punto determinado. En este caso, ¿cuál es el camino? Es para llegar a la construcción de un proyecto de pastoral misionera que sea viable, que sea aplicable, que sea realizable. Porque si no, no tiene sentido. ¿Qué nos ganamos nosotros con unos proyectos muy interesantes en el papel, pero en la práctica no se pueden hacer porque no son viables? Porque la comunidad que supuestamente abordó en su proyecto ni siquiera existe, porque esa comunidad es muy diferente a la que usted describió en el proyecto, porque la necesidad que usted planteó no es realmente una necesidad en esa comunidad. Se convierte en un proyecto de maquillaje que termina siendo el requisito de graduación y usted puede recibir su certificación, pero lamentablemente usted se engañó a sí mismo, No tiene sentido.
y está quedando muy mal con la comunidad a la que está representando. Entonces, trabajo a conciencia, muchachos. Entonces, en la actividad número 1 tenemos los siguientes aspectos: título, tema, planteamiento del problema, que contiene la formulación del problema y que contiene la descripción del problema. Esa va a ser la primera actividad que vamos a hacer. Se las voy a explicar con detenimiento. Voy a ir leyendo y voy a ir explicando, como ya les he dicho, esta teoría, este contenido ustedes lo van a recibir en las indicaciones de la actividad como síntesis del contenido de 148 páginas que contiene el curso. ¿Listo? Entonces, en el título aparece el nombre del proyecto redactado en forma de lema que ofrece una visión general del trabajo realizado. Les doy un ejemplo: cursillo prematrimonial para las parejas del siglo XXI. Conciso. Sabemos de qué se va a tratar, de un cursillo prematrimonial. Ya. Segundo tema: exprese su idea de investigación, es decir, el tema que desea abordar en este proyecto. Formúlelo en una frase clara, coherente y precisa. El tema que yo deseo abordar es el sacramento del matrimonio desde la perspectiva de un cursillo para parejas que se estén preparando a la recepción a este sacramento en la parroquia Madre Laura del municipio de Belmira, Antioquia, Colombia. Ya se sabe que está trabajando. ¿Sí? De ese sacramento del matrimonio usted se va a enfocar en un aspecto muy específico, en la preparación de un cursillo prematrimonial. Incluso usted va a hacer un trabajo muy práctico sobre eso. Me queda claro el tema. Eso pues, como por dar un ejemplo así, más o menos. ¿Sí? Ya con detenimiento, pues ya ustedes tendrán la fortuna de elaborar una muy buena descripción de lo que pretenden hacer. Pero ese tema se expresa en un párrafo. Ustedes no necesitan una síntesis, una síntesis ni una encíclica de 20 hojas, no. En un párrafito ustedes dicen qué van a hacer. ¿Qué debemos tener presente? No se trata de ideas rebuscadas, de cosas inaccesibles e imposibles. La transubstanciación, entendida como método eficaz, no. Cosas sencillitas, que ustedes vean en sus comunidades. A mí me gustaría profundizar en este tema de la nueva evangelización que está tan en boga. Me gustaría ver por qué en otras parroquias surgen tantos movimientos de infancia misionera o tantos grupos de trabajo con niños. Y llevo 10 años en mi parroquia y no he podido, los niños no acuden, y no es porque sea yo, sino que diversas personas han intentado con el apoyo del párroco, de religiosos, y no se ha podido. ¿Qué pasa? Ideas sencillas que parten de una necesidad, que hay en donde, en un contexto, en un medio específico. Y esas ideas de investigación, esto sí es muy importante, deben ser sobre temas que a ustedes les interese, les guste, les apasione, para que eso no se les vuelva un chicharrón de 20 patas, muchachos, para que eso no se les vuelva un complique.
no, que a ustedes les guste el tema. ¿Yo para qué voy a hablar del asunto del matrimonio si a mí eso no me interesa? ¿Qué? No se complique la... No, es que es muy fácil. Pero si a usted no le gusta, si a usted no le apasiona, aquí decimos un refrán muy diciente en Antioquia: al que le gusta le sabe, y el convencido convence. Hombre, si a usted le gusta ese tema, usted lo va a transmitir, usted va a entusiasmar con otros, usted va a entusiasmar a otros, y esos otros seguramente van a valorar lo que usted hace. Eso es bien importante. Es un tema que le guste, que le apasione. Y además, cuando usted hace la profundización en un tema que le gusta, usted se inspira, a usted le fluyen las ideas. A la hora de usted redacta con propiedad, redacta con autoridad, redacta con soltura. Cuando a uno lo ponen a hablar de un tema que no conoce, uno se pega. Es como un carro en una laguna. Eso no se mueve ni para adelante, ni para atrás, ni a la derecha, ni a la izquierda. Ahí se queda pegado. Lo mismo pasa en esto. Si es un tema que a usted no le gusta, a usted las ideas no le van a fluir y posiblemente se va a quedar pegado en el camino. Es tema que nos guste y que nos apasione, que le interese y que sea de interés. Sí. ¿Yo para qué voy a hablar de un tema como este? Importancia de las estampitas de santos en las Biblias. Pues no le veo yo razón de ser. Importancia del vino de consagrar en las primeras comuniones. Eso no es como relevante. Entonces pensemos en temas que sean de interés, sencillos pero profundos. Sigamos. Se me olvidaba decirles antes de seguir, qué pena. Es muy importante que ustedes conozcan del tema. No se vengan a este curso a estudiar un tema que quieran abordar, porque van a perder muchísimo tiempo y el tiempo no les va a alcanzar. No, métanse con un tema que ustedes ya conozcan, un tema del que ustedes puedan encontrar bibliografía, un tema que en algún momento, después de formulado, tengan la posibilidad de aplicarlo. Hagan ese ejercicio, un tema que conozcan, que puedan aplicar, que sea de su contexto, algo sencillo pero profundo. Tercer aspecto, muchachos, planteamiento del problema. El planteamiento del problema correspondía a una situación, es decir, un problema, una dificultad, una inquietud que ustedes quieran resolver y que por ende ustedes quieran solucionar. El planteamiento del problema entonces va a tener los siguientes pasos. 3.1, la formulación del problema, y 3.2, la descripción del problema. Entonces miremos la formulación del problema. El problema se formula a través del planteamiento de una pregunta de investigación que manifiesta la necesidad del proyecto. La pregunta de investigación debe ser clara y delimitada para esbozar el problema. Y esa pregunta de investigación, esto sí es fundamental. Si ustedes quieren garantizar que su pregunta de investigación esté correctamente construida, sigan esta condición.
la pregunta de investigación no debe tener por respuesta ni un sí ni un no. Hay que ir más allá. Les voy a dar un ejemplo. Se puede desarrollar una propuesta escrita de cursillo prematrimonial para la preparación de las parejas que están próximas a celebrar el sacramento del matrimonio en la parroquia Santa Laura Montoya del municipio de Belmira, Antioquia, Colombia. Usted a esa pregunta le puede dar un sí o le puede dar un no como respuesta. Yo voy a la parroquia, le pregunto al padre: padre, ¿puedo hacer aquí un cursillo prematrimonial? El padre le dice: sí, mijito, sí puede. O el padre le puede decir: no, ni riesgos, no hay necesidad, aquí la gente ni se casa. O usted no conoce ni siquiera el contexto y va a plantear su pregunta y resulta que es una comunidad donde ya las parejas están casadas, pertenecen a la parroquia, es una parroquia pequeñita, y los que vienen en camino, posibles candidatos a contraer el matrimonio, el más adulto tiene 14 años. Esto pues, claro, por hacer una exageración. ¿Qué sentido tiene? Entonces ya usted, a partir del contexto, se da cuenta que esa pregunta se responde con un no. No es posible por ahora un cursillo prematrimonial, ¿sí? Entonces, preguntas que no den respuesta de sí o de no, porque metodológicamente no son viables, pues no hay necesidad de investigar. Pero miremos este otro ejemplo. Sigamos con el cursillo prematrimonial. A partir del conocimiento de la realidad pastoral, familiar y social, cómo se puede desarrollar una propuesta escrita de cursillo prematrimonial para la preparación de las parejas que están próximas a celebrar el sacramento del matrimonio en la parroquia Santa Laura Montoya del municipio de Belmira, Antioquia, Colombia. Esta pregunta tiene varios elementos. Vamos a analizarlos. Pero antes de que se me olvide, muchachos, tengan en cuenta que si se trata de una pregunta, va entre signos de interrogación. Que no me aparezcan párrafos. ¿Y dónde está la pregunta? Incluso les he preguntado a los estudiantes a ver la pregunta. Véala, ahí aparece. Eso no es una pregunta, es un párrafo. Es un párrafo, no es una pregunta. Yo no le veo puntuación a eso de pregunta. Mucho cuidado, que sea una pregunta, que se vea como una pregunta. Entonces, miremos esta pregunta de investigación, que ustedes lo van a ver. Es un párrafo, es una pregunta en un párrafo. Tiene 4 elementos que podemos destacar. Se delimita lo que se desea hacer, la propuesta escrita de un cursillo prematrimonial. Se aclara el para qué, para preparar a parejas que están próximas a celebrar el sacramento del matrimonio. Se determina el cómo a partir del conocimiento de la realidad pastoral, familiar y social. Y hay una delimitación geográfica: parroquia Santa Laura Montoya del municipio de Belmira, Antioquia, Colombia. La pregunta anterior tenía 3 de estos elementos. Pero lo que es más importante, esta pregunta cumple la condición. La respuesta a esta pregunta va más allá de un sí o de un no y requiere investigación exhaustiva, estructurada y metódica. ¿Por qué? Le están preguntando cómo hacerlo. ¿Cómo se hace un curso
escrito para la preparación al sacramento del matrimonio. Yo ahí no puedo decir sí, no. No es coherente la respuesta con la pregunta. ¿Cómo hago un cursillo de estos? Oye, tengo que escribir, pero ¿escribir en qué? ¿En periódico? ¿En un mural? ¿En una página web? Ya ahí empiezan a surgir más interrogantes. ¿Cómo lo escribo? ¿Dónde lo escribo? ¿Con qué grupo voy a trabajar? ¿Qué necesidades a nivel temático debo abordar dentro de ese curso de preparación al matrimonio? ¿Cómo son los matrimonios que hay ahora? ¿Qué preparación recibieron? ¿Qué conciencia tienen los jóvenes que desean contraer matrimonio sobre la importancia del sacramento? ¿Conocen la teología del sacramento, la doctrina del sacramento, los impedimentos para recibir el sacramento del matrimonio? Todo eso hace parte de la respuesta a esta pregunta. Entonces va mucho más allá de un sí o de un no, desde lo doctrinal, desde lo pastoral, desde lo sociológico, desde lo familiar, desde lo parroquial. Hay muchos elementos de los que ahí se pueden tomar. O sea, es una pregunta que tiene mucho para abarcar. Esas son las preguntas que queremos. O cómo fundamentar, cómo estructurar, ¿qué estrategias podemos ofrecer? Esos son puntos de partida para unas buenas preguntas. Listo. Y miremos la descripción del problema 3.2, que hace parte del planteamiento del problema. En el título planteamiento del problema ustedes no tienen que desarrollar nada. Ustedes desarrollan en el punto 3.1, en la formulación del problema, y en el punto 3.2, que es la descripción del problema. Entonces, en la descripción del problema se da la explicación de la pregunta de investigación. Es decir, se realiza una explicación detallada del problema sobre el que se va a abordar o que se va a investigar. ¿Por qué quiso usted realizar un cursillo prematrimonial? Es que yo veo que aquí las parejas que asisten al cursillo prematrimonial habitual en la parroquia asisten con desgano, que quienes ofrecen este cursillo ni siquiera tienen la suficiente preparación, y yo les quiero ofrecer una propuesta. Bueno, usted ya redacta bonito en 3, 4, 5 párrafos, justificando, o más bien describiendo, esa necesidad que usted quiere resolver a través de su pregunta. Noten ustedes que todos los elementos de este curso, de las actividades planteadas en este curso, están interrelacionadas e interconectadas. Así son también las actividades. No es que yo en la actividad 1 voy a desarrollar unos elementos y en la actividad 2 voy a desarrollar elementos distintos con una propuesta distinta. No, la propuesta que usted coja de investigación desde la actividad 1, llévela hasta la actividad número 3, porque eso es secuencial. Y sobre esa propuesta vamos a profundizar de distintas maneras a través de la estructura que yo les estoy proponiendo en su idea de investigación. Entonces, hasta ahí la actividad número 1. Sigamos con la actividad número 2 y los dejo descansar. La actividad número 2 nos pide construir la justificación del proyecto de pastoral misionera. La justificación tiene en cuenta los siguientes aspectos. En él
se deben exponer claramente las circunstancias que dieron lugar a la elección del tema de investigación. Es decir, aquí se debe explicar por qué es necesario realizar un proyecto sobre el tema que usted está planteando. ¿Por qué es conveniente realizar un proyecto sobre el tema que usted está planteando? ¿Por qué es útil el desarrollo de esa idea, de ese proyecto que usted está planteando? ¿Por qué es útil el desarrollo de ese tema en el proyecto que usted quiere desarrollar? Desde el orden social, desde el orden científico, si es posible, cuando hablo de científico, abordar lo teológico, lo pastoral, lo filosófico, lo sociológico, lo psicológico, lo eclesiológico. Hay que darle cientificidad y rigor a esto. E incluso desde el orden económico. En la justificación, a través del desarrollo de la misma, se debe responder implícitamente a las preguntas ¿para qué? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Quiénes se beneficiarán de la ejecución o del planteamiento, de la realización de ese proyecto de pastoral misionera? Y muestra de manera general la necesidad y viabilidad del proyecto, que fue lo que motivó a la realización de ese proyecto. ¿Por qué lo está haciendo? En otras palabras, usted está vendiendo la idea. Vamos a imaginarnos que usted vende mercancía, entonces usted tiene que convencer a un cliente de que el producto que usted le está ofreciendo, ese cliente lo debe adquirir. Esa es la justificación. ¿Sí? Mejor dicho, usted tiene que hacer las veces de un mercaderista con su proyecto, digámoslo así, para defender esa propuesta y que a usted le puedan decir, a partir de la justificación, ese proyecto que usted está proponiendo vale la pena, sígalo trabajando, sígalo estructurando, sígalo profundizando. Eso es lo que se pretende con la justificación, es argumentar. Eso es como cuando estábamos niños y le pedíamos permiso a la mamá y la mamá no nos quería dejar ir a jugar con el amiguito, pero entonces usted le justificaba, mami, es que si yo voy a jugar con mi amiguito, tú vas a poder estar tranquila aquí en la casa para ver tu novela. Convenció a la mamá y ahí mismo le dio el permiso. Sí, mijo, vaya y juegue con él unas 3 horitas. Son las 4 de la tarde, a las 7 de la noche lo espero aquí en la casa para cenar. El niño justificó y se ganó el permiso. Entonces con esto ustedes se van a ganar la licencia para seguir profundizando en su proyecto. Una buena justificación también da cuenta del conocimiento que ustedes tienen de la realidad de cara a ese proyecto o a esa propuesta que ustedes están consolidando y que están formulando. Dejemos hasta ahí. En la próxima videoconferencia, con la ayuda de Dios, vamos a abordar los objetivos y nos vamos a centrar en la tercera actividad, que vale un 40%, y aunque parece sencilla, es más complicada de lo que parece, porque no es fácil construir objetivos, y los objetivos son los pilares de ese edificio que se llama proyecto de investigación. Muchachos, yo no les voy a decir mentiras. Hacer un proyecto de investigación no es fácil. Escribirlo tampoco es fácil. Y más nosotros que somos
muy buenos para hablar, pero muy malitos para plasmar por escrito. Nos cuesta mucho. Entonces, hagamos un trabajo a conciencia, bien hecho, bien hecho. Que el Señor al final de nuestra vida pueda decir: te llamé de muchas maneras y tú me respondiste. Aprovechemos esta oportunidad para hacerlo de la mejor manera. Estoy a sus órdenes. Recuerden, mi nombre es Oscar David Lopera Pérez, su docente. Un saludo cordial y manténganse vivos. Chao, chao.